Amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Estamos en una nueva clase de nuestra enseñanza, esta serie de enseñanza, bibliología. La bibliología es estudiar la Biblia, estudio de la Biblia, de una manera generalizada, como libro. Muchas veces tenemos la Biblia, hablamos de ella, predicamos de la Biblia, pero tenemos un conocimiento, se puede decir así, eh, muchas veces le digo a los hermanos del 1 al 100%, ¿cuánto conoces la Biblia? Algunos me dicen 2%, 5, 10, 20, 30%. Y en realidad, amados hermanos, nosotros como expositores de la palabra deberíamos conocer. Es cierto que no vamos a terminar de entender o profundizar todas las cosas al 100%, pero como libro deberíamos conocer en su plenitud, de Génesis a Apocalipsis, el contenido de la Biblia. Eso es lo que me refiero, al contenido de la Biblia. Amados hermanos, esta es la lección número 2. La lección número 1 todavía no está grabada, pero desde la lección 2 vamos a grabar desde hoy. La lección número 1, para hacer un resumen, consistía en conocer de dónde deriva la palabra Biblia o el término Biblia. Y hemos visto que la palabra Biblia viene de una palabra griega, biblos, que significa biblioteca, porque la Biblia es una biblioteca que contiene 66 libros. Eso son cosas básicas que debemos conocer. 66 libros dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y estas dos partes están subdivididas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está dividido en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Y el Nuevo Testamento está dividido en los evangelios, libro histórico, cartas paulinas o las cartas de Pablo, cartas generales y libro profético, que es Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, conociendo este primer paso de la división de la Biblia y las subdivisiones de la Biblia, vamos a continuar con nuestro contenido, que es en esta lección número 2. Nosotros debemos conocer cuáles son los libros de la Biblia. Y aquí pues tengo yo el índice. Si usted lo puede ver ahí, el índice aquí lo tengo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, hasta terminar el Antiguo Testamento y luego ir al Nuevo Testamento. Cierto que aquí no tengo el Nuevo, solo está el Antiguo. Aquí abajo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y así sigue sucesivamente. Amados hermanos, le he comentado de qué manera se puede memorizar los libros, la lista de libros, el índice. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, etc. Usted debe proponerse diariamente avanzar mínimo de 5 en 5. Y si usted en el día puede ir avanzando de 5 en 5 hasta que llegue la tarde o hasta que llegue la noche, le aseguro que usted va a tener una base de qué libros lleva la Biblia, qué libros contiene. Entonces, paso número 3. Pero esta tarea todavía no la voy a dar para los hermanos que están pasando las clases, que ya hemos comenzado con la lección número 1 de forma presencial. Esta lección, este punto, solo quiero hacerle mención que usted necesita también conocer cuántos capítulos tiene cada libro. Por ejemplo, escúchelo bien, Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo tiene 40, Levítico tiene 27, Números tiene 36, Deuteronomio 34, Josué 24, Jueces 21, Ruth 4 y así sucesivamente. ¿Será que alguien puede decir, puedo yo memorizar así de esa manera cuántos capítulos lleva
cuántos capítulos tiene cada libro de la Biblia, yo te digo que sí puedes. Yo pude y tú lo puedes también. Ahora, amados hermanos, vamos a continuar porque nuestro próximo punto es ir conociendo el contenido de los libros de la Biblia. Y para ello vamos a hacer resúmenes, ¿ya? Resúmenes de lo que es los libros de la Biblia. Amén, hermanos. Hoy vamos a tener un resumen del libro de Génesis y quisiera que usted pueda tomar apuntes si es posible para que esto vaya quedando en su memoria grabado. El libro de Génesis, vamos a comenzar el Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros de la ley, ¿ya? El libro de Génesis significa principio, la palabra Génesis, principio. Otros pueden decir origen o el origen de todas las cosas. Eso es lo que habla el libro de Génesis. Por eso se llama Génesis. En hebreo, Beresh. Ahora, amados hermanos, escuchen bien. Vamos a dar un breve resumen sobre lo que Génesis habla, ¿ya? Dice así: es un registro del origen de nuestro universo, el género humano, el pecado, la redención, la vida en familia, la corrupción de la sociedad, las naciones, los diferentes idiomas, la raza hebrea, etc. Entonces, ahora vamos a entrar en detalles. Ahorita solo hemos dado un breve resumen así en general, pero el cristiano y el expositor de la Biblia tiene que conocer Génesis. Son 50 capítulos. Usted tiene que leerlos, estos 50 capítulos. Vaya avanzando porque esto es como una historia. Son historias y a veces se torna como una película que usted esté viendo, que se le pone interesante y cuando usted acuerda está terminando Génesis y así sucesivamente está conociendo cada libro. En el libro de Génesis vemos diferentes divisiones. Como primer parte está la creación. Cuando Dios crea el cielo, la tierra, el mar, todos los seres vivientes. Esto prácticamente del capítulo 1 al capítulo 3, hasta que el hombre en el jardín del Edén están y son expulsados, ¿ya? Luego, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, vemos que la sociedad, el mundo crece, se multiplica, se cumple la palabra, viene en la tierra, multiplíquense, se cumple esa palabra. Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel, Caín mata a su hermano y la maldad se multiplica. Ya, aquí hay dos puntos importantes. Cuando Caín se va a una tierra lejana, empieza a procrear, empieza a crear un pueblo. Pero Set, el reemplazante de Abel, empieza su descendencia a invocar a Dios. Vemos que la descendencia de Caín no invoca a Dios, se corrompen, pero la descendencia de Set invocan a Dios. Ahora llegamos al capítulo 6, porque el capítulo 5 habla más de la genealogía, la descendencia, ¿no? El capítulo 6 empieza a hablar del diluvio. ¿Dónde está el diluvio? En el capítulo 6, perdón. ¿Dónde empieza a hablar de Noé? En el capítulo 6. La maldad se multiplica. Entonces Noé aparece. Aquí aparece Noé. Pero antes de Noé debemos entender que existen unos personajes importantes. Vamos a hablar de Enoc. Enoc fue el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No hay más informe, no hay más registro sobre la historia de Enoc. Así que usted tiene que conocer quién es Enoc. Enoc es como el bisabuelo de Noé. Matusalén. Pero estamos hablando de una descendencia que invoca a Dios. Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Pero Matusalén fue el hombre que vivió más años, 969 años. No olvide ese número o registre ahí. ¿Quién fue el hombre que desapareció porque Dios se lo llevó? Enoc.
¿Quién fue el hombre que más vivió en el registro de la Biblia? Matusalén, 969 años. Entonces viene luego Noé. Y desde el capítulo 6, prácticamente hasta el capítulo 9, habla sobre Noé y su descendencia. ¿Por qué, hermanos? Dios lo que le dijo a Adán, multiplíquense, llenen la tierra, ahora se lo dice a Noé, porque Noé quedó el único ser viviente el único hombre justo que Dios halló, y junto a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Registre esos nombres también, es importante. En todo esto, hermano, en todas las lecciones que vamos a avanzar, es muy importante conocer los nombres de los personajes, porque depende de los nombres de los personajes que usted se acuerde la historia también, de qué pasó. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo, exactamente, quiero ser exacto y preciso, hasta el capítulo 10, ¿ya? Primero vimos del capítulo 1 al 3 la creación, hasta que el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Luego del 4 al 6, cómo la maldad se multiplica, Adán y Eva procrean hijos y la tierra se llena, ¿no?, de habitantes. Entonces del 6 al 10 viene Noé. 1, la creación. 2, Adán y Eva, la multiplicación, la procreación. 3, Noé y el diluvio. Estamos en el punto 3. Hasta el capítulo 10. ¿Cuáles son los 3 hijos que se salvan con Noé? Sem, Cam y Jafet. Y junto a Sem, Cam y Jafet, sus 3 nueras también tienen sus esposas, Sem, Cam y Jafet, que son las nueras de Noé, se salvan, y la esposa de Noé. En total, 8 personas se salvaron. Una pregunta: ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? 8 personas. Una respuesta clara: 4 varones y 4 mujeres. Noé, sus 3 hijos y las 3 nueras, y junto a la esposa de Noé. Hasta el capítulo 10 habla sobre el diluvio, lo que pasó después del diluvio, antes del diluvio, el diluvio y después, 40 días y 40 noches. Vamos a ver luego qué pasa del capítulo 11. El capítulo 11, aunque es un solo capítulo y no se extiende la historia, es muy importante el capítulo 11. ¿Por qué? Porque habla sobre la Torre de Babel, la confusión de las lenguas. Ya, usted recuerda la historia, no voy a entrar en detalles. La Torre de Babel, punto número 4. Y el punto número 5 empieza a hablar sobre la historia de Lot. Desde el capítulo 12, fíjese bien, hermano, hasta donde habla sobre Abraham. ¿Ya? La historia de Abraham es larga, hermano. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, prácticamente un cuarto de capítulos del libro de Génesis habla sobre Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe, como punto número 5. La Torre de Babel, la confusión de las lenguas, y viene luego Abraham. Es el padre de la fe, así que tiene que hablar ampliamente también de él. Y tenemos que conocer la historia de Abraham. Dios llama a Abraham de un pueblo pagano, corrupto, la tierra de Canaán, Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. De ahí Dios llama a Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos. Recuerde los nombres nuevamente. Ur de los Caldeos. Ya Abraham es llamado por Dios, aún así, Abraham viviendo en medio de una generación, de una sociedad que es pagana, idólatra y hace lo malo ante Dios. Abraham temía a Dios, nunca le oyó a Dios, nunca lo vio cara a cara, pero todo el ser humano sabe que existe un Dios desde el principio de la creación. Nadie tiene excusa de que Dios no existe, por medio de que Dios creó la creación. A Abraham, Dios le ordena: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Número 1. Abraham obedece, se va. Abraham va a Egipto luego. ¿Por qué? Porque Abraham está haciendo su propia voluntad, como cualquier ser humano que comete errores. Va a Egipto. En Egipto, Abraham casi pierde a su esposa.
si no fue la intervención divina que Dios habló a Faraón para que no haga ese pecado. Luego Abraham vuelve a la tierra donde Dios le dijo, le estaba guiando a ir. Abraham tiene una esclava que se llama Agar, porque en Egipto le dieron una esclava como una recompensa, como un regalo. Y Sara era la esposa de Abraham. Dios le dijo, vas tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero ya Sara era una mujer mayor, nunca tuvo hijos, era estéril, nunca tuvieron hijos. Así que Sara, como queriendo ayudar a Dios o queriendo que se cumpla la palabra, le da a Agar como para que Abraham se llegue a ella y tengan hijos. Como era su esclava, los hijos de la esclava son igual propiedad de Sara y de Abraham. De esa manera Abraham tiene su primer hijo se llama Ismael, hijo de Agar. Eso en el libro de Gálatas hace una amplia explicación también con relación a la fe de nosotros, pero es un tema muy aparte. Pero desde ahí empieza a hablar de Agar y su hijo Ismael. Desde ahí para adelante Dios bendice a Abraham luego y tiene su hijo con Sara, que se llama Isaac. Entonces la historia sigue avanzando. Hay pleitos luego. Dios le dice a Abraham, oye a tu esposa, echa a la esclava. La esclava es echada con su hijo. Y el ángel de Dios protege a Ismael y Agar y los lleva y los bendice diciendo que Dios iba a bendecir también su descendencia, la descendencia de Ismael por causa de Abraham, el padre de la fe. Posteriormente, la Biblia empieza a hablar. Estamos en el punto número 5. La historia de Abraham es extensa, hermano. Voy a resumirlo, ¿ya? Abraham tiene un sobrino Lot y Lot prefiere ir a una ciudad y Abraham se va a un valle, a una tierra para trabajar, para cultivar, para crear algo, una ciudad, un pueblo. Pero Lot se va a una ciudad ya establecida, que es Sodoma. Y luego en Génesis 19 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todo eso está dentro de la historia de Abraham. Así que luego viene la historia donde Abraham busca una esposa para su hijo, Isaac. Y Abraham manda a buscar una esposa para Isaac y envía a un siervo. Ese nombre es muy importante, los nombres. Recuerden bien, él envió a su criado. Uno de los criados va a buscar una esposa para Isaac. Y su esposa llega a ser Rebeca. Hasta aquí tenemos varios nombres. Desde Abraham vamos a partir. Abraham, su esposa es Sara. Está Agar, está Ismael, hijo de la esclava. Agar es Ismael. Abraham tiene su hijo que es Isaac. Isaac se llega a casar con Rebeca. Y luego de Isaac muere Abraham. Isaac tiene dos hijos, que es Jacob y Esaú. Punto número 6. La historia de Jacob y Esaú. Porque de Isaac tampoco hay mucha historia. Solo cuando le mandan a buscar la esposa, ¿ya? Pero luego empieza otro punto, número 6. Jacob y Esaú. Esta es una historia extensa también, porque Jacob y Esaú nacen en el capítulo 25 y Jacob tiene una historia un poco amplia. Desde el capítulo 26 vamos a ver hasta dónde llegan sus hijos, hasta el 37. 26 al 37 prácticamente, porque luego del 37 en adelante habla de José, otra historia. Punto número 7, José. Punto número 6, Jacob y Esaú. Y más habla de Jacob en sí, ¿ya? Jacob era el segundo hijo
no era el primogénito fue Esaú. En realidad estos nacieron mellizos, eran dos que nacieron en un mismo parto, en un mismo embarazo. Esaú, estas características son especiales, mire, Esaú era velludo, no como yo, porque yo no soy velludo. Jacob no era velludo, más o menos era como yo. Pero la situación es que Esaú llega a ser un hombre de caza, de cacería, y Jacob un agricultor. Cuando Esaú un día está con hambre, porque acá el problema grave y serio era la primogenitura, la bendición de la primogenitura, que el padre le daba a su hijo una bendición especial, para que Dios lo bendiga en gran manera. Y Esaú era el elegido, el escogido, el llamado para esa bendición. Pero Jacob la quería. Sí, Jacob quería esa bendición. Y Jacob se propondría para sí, yo voy a tener esa bendición. Y Jacob engaña a su hermano Esaú de tal manera, lo compra, lo hace caer porque Esaú había llegado de una cacería muy, pero muy sacrificada, estaba prácticamente muriéndose de hambre ya. Y Jacob tenía un guisado de lenteja y le dice, Esaú le dice, dame ese guisado que me muero de hambre. Y Jacob le dice, te lo puedo dar, pero si primero me das tu primogenitura. Entonces, hermano, se pone fea la cosa porque Esaú dice, es mi bendición especial que mi padre me tiene que dar la bendición por ser el primogénito. Así que Esaú le dice, ya no importa, dame ese guisado. Y de esa forma obtiene Jacob el derecho de la bendición de la primogenitura. Cuando Jacob llega a adquirir la bendición, que es otro tema, es amplio, lea la Biblia, Esaú se enoja con él y quiere matarlo. La madre, que es Rebeca, le ayuda a Jacob, le dice, huye, vete de aquí, vete a tal lugar, no tengo un primo por allá. La cuestión es que él huye, corre, huye de su hermano porque quiere matarlo. Llega a un lugar que se llamaba Ciudad Luz, y él pone unas piedras y ahí duerme, piedras de cabecera. Más antes era una ciudad, ya no era una ciudad, y eran ruinas. Duerme ahí en piedras como cabecera y tiene un sueño, una primera revelación de acercamiento de Dios hacia Jacob, porque Jacob va a cambiar su nombre posteriormente a llamarse a Israel. Jacob es Israel. Tome apuntes. Jacob es el mismo Israel. La cuestión es que pasa el tiempo y Jacob llega a la casa de Labán, que era primo de su madre, Rebeca. Llega ahí y sabe qué es lo que pasa, que en ese lugar Jacob se enamora de Raquel. Raquel era la segunda hija de Labán. Labán llega a ser el suegro de Jacob. Entonces, la cuestión es que, tremendo, hermano, esta es la historia. Perdón, me estoy equivocando. Cometemos errores. Labán era hermano de Rebeca. Prácticamente era el tío de Jacob. Y pues, como aquellos tiempos aún así la gente vivía, Jacob llega a la casa de su tío y se enamora prácticamente de sus primas, ¿no? De Raquel se enamora, no de Lea. Lea era la mayor. Pero en el día de la boda, Jacob le dice, yo quiero por esposa a Raquel, quiero a tu hija. Entonces Labán dice, está bien, pero vas a trabajar 7 años para mí y yo te doy a mi hija. Jacob trabaja 7 años y dice que estaba tan enamorado que no sintió los 7 años, pasaron rápido. Y el día de su boda lo llevan a su posada, a su aposento, a Jacob, prácticamente ebrio. Y
duerme y al otro día amanece y despierta y la esposa que él quería no era Lea. Le dieron a Lea y no a Raquel. Así que Jacob se molesta un poco y dice, ¿por qué me hiciste esto? Yo te pedí a Raquel. Y Labán le dice, mira, aquí nuestra costumbre es que primero se case la mayor y luego la menor. Entonces, y si quieres, pues, a la menor trabaja otros 7 años. Y de esa manera Jacob trabajó otros 7 años. La cuestión, mis hermanos, que trabajó 14 años por estas dos mujeres. Llega a tener a la esposa que es Raquel. Y Raquel y Lea tienen dos siervas, dos esclavas, Bilha y Silpa. Y posteriormente lo que acontece aquí es que se procrea. Jacob es bendecido con ganados, con ovejas, y se procrea y tiene 12 hijos, hermano, 12 hijos. Estamos en el punto número 6, número 7, y desde el capítulo 37 va a hablar sobre la historia de José. Y aquí vamos a terminar, tenemos casi 4 minutos. José termina la historia de Génesis. Pero los 12 hijos de Jacob, sería muy bueno que usted tome apunte también. Tiene que conocer cómo se llaman los hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. José es el hijo número 11. Entonces, amados hermanos, José empieza la historia en el capítulo 37 hasta el capítulo 50 prácticamente. Con eso quisiera resumir el libro de Génesis y que usted lo vaya conociendo. Génesis, resumido en 8 pasos, en 8 puntos. Número 1, la creación. Número 2, Adán y Eva. Número 3, Adán y Eva y la multiplicación de la gente y la maldad. Número 3, Noé y el diluvio. Número 4, la torre de Babel. Número 5, Abraham. Número 6, Número 5, Abraham. Y número 6, Jacob y Esaú. Pero como le dije, más habla de Jacob. Y número 7, José. José es vendido por sus hermanos. Prácticamente en estos 7 puntos que tenemos, que hoy hemos mencionado, un resumen del libro de Génesis, paso a paso, para que usted se dé cuenta que Génesis es un libro maravilloso, un libro que te va a fascinar cuando empiezas a leer. Nuevamente, punto número 1, la creación. Todas las cosas son creadas, el hombre también, pero del 1 al 3. Luego es expulsado y del 3, del 4 al 5 se multiplican, se procrea la humanidad, viene la maldad, se multiplica. Número 2. Y número 3, Adán, Noé y el diluvio, del capítulo 6 hasta el capítulo 10. Y punto número 4, la torre de Babel. Y punto número 5, Abraham. Luego viene Isaac, pero como le digo, el único suceso y acontecimiento amplio de Isaac es su matrimonio, cómo llegan a buscar la esposa. Si podemos ponerlo como punto número 5, porque Isaac también es un patriarca mencionado en la historia de Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Ya, punto número 5, póngale Isaac. Punto número 6 para Isaac. Y punto número 7 para Jacob, que es el mismo Israel. Y punto número 8, la historia de José. José es vendido por sus hermanos. Si tal vez usted vio la película o ya leyó la Biblia, pero es una historia triste, una historia familiar, una historia de sentimientos encontrados al final, porque José perdona a sus hermanos porque ellos lo vendieron a unos ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a los
egipcios. Y José llegó a ser esclavo de Potifar. Y luego la esposa de Potifar, que era un intendente del faraón, llega a acosar a José y queriendo que José llegue a estar con ella sexualmente hablando. José huye de la tentación, la esposa se enoja y calumnia a José diciendo que José intentó violarla. A José lo meten preso, pues su esposo de ella, o sea, Potifar, tenía poder y lo mete preso. Y José, estando preso, ora a Dios, espera en Dios, sufre hasta que Dios permite que José salga de la cárcel, interprete los sueños del faraón, porque el faraón no podía dormir a causa de esos sueños. 2 sueños: las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y las 7 espigas de trigo que estaban totalmente quemadas y dañadas se comían a las 7 espigas muy de buen parecer. José interpreta el sueño, el faraón dice: ¿quién más como tú que nos puede gobernar y nos puede librar de esta destrucción que viene, que era una hambruna en aquel tiempo en toda la tierra de Egipto y en todos sus alrededor? De esa forma llegan los hermanos de José a Egipto, porque ahí estaba la provisión. Venían naciones y pueblos a pedir trigo. Y José ahí vuelve a ver a sus hermanos, les hace una prueba y luego se manifiesta: yo soy su hermano. Lloran juntos, hacen traer al padre, y la familia de José, o sea, la familia de Israel, llega a morar en Egipto. Y vamos a ver luego en esta lección número 3 sobre Éxodo. ¿Qué habla Éxodo? Y vamos a ver la historia, cómo continúa. Dios lo bendiga, amados hermanos, y pues estamos en una próxima clase de bibliología. Recuerde bien, lea su Biblia y crezcamos en la palabra. Bendiciones.